Hoy tengo el placer de estar en compañía de Concha Dobón y Nora Ochoa de Olza. Vamos a charlar sobre la formación en sistémica integrativa que ofrecemos aquí en Leaspasio a partir de enero. Es una formación que abordaremos en distintas fases. Una primera de iniciación, que es de la que hoy vamos a hablar, es una formación de 6 fines de semana que nos darán paso a otra de profundización más Pregunta, adelante. ¿qué es la Pero hoy sistémica? La sistémica, la filosofía sistémica, es la que nos permite mirar a que absolutamente todos los seres vivos nos organizamos en sistemas. Y para los seres humanos, los sistemas a los que pertenecemos, digamos, como nos definen, nos conforman, son en los que nos desarrollamos y son los que nos condicionan eso, tanto nuestra construcción como nuestro desarrollo en la vida. Hay una parte que en la construcción de la personalidad que se llama el temperamento, que es aquello que traemos, que no se sabe muy bien. Todavía nadie se ha puesto de acuerdo en saber exactamente de dónde viene el temperamento, es eso con lo que venimos al mundo. Sí es mucho más habitual conocer y trabajar con el carácter. Pero desde la sistémica lo que nos damos cuenta es que sobre todo el sistema familiar, que es el principal al que pertenecemos y el que más nos condiciona nuestro desarrollo, del sistema familiar traemos a la vida, traemos a esta vida muchas cuestiones que en el sistema se quedaron sin resolver. Entonces, a través del trabajo sistémico, lo que podemos es ir aprendiendo a identificar y a comprender todo aquello con lo que estamos unidos, con lo que estamos vinculados, todo aquello y todos aquellos con los que estamos vinculados, sobre todo que nos afectan de una manera, digamos, negativa o que nos dificultan el bienestar en la vida. Cuando lo que heredamos, lo que traemos de nuestro sistema es beneficioso, no nos lo cuestionamos. Simplemente lo disfrutamos, lo integramos y los ojos verdes maravillosos de mi bisabuela, de mi abuela y de mi tatarabuela. Mira qué bien. Ahora, si lo que tengo es como una falta de energía, una tristeza profunda que no se llegó a resolver, en distintos momentos, en las distintas generaciones, a lo mejor eso sí que me interesa mucho mirarlo, para ver cómo puedo resolverlo en el hoy, que en muchas ocasiones es identificarlo y dejarlo con quien corresponda. ¿cuál es la importancia del trabajo somático para vosotros? Te voy a hablar yo primero, ¿vale? Vale. Que luego el trabajo somático lo hace Nora, pero primero te digo, mira, para mí el trabajo, yo vengo también de la Gestalt corporal, del trabajo de río abierto, bioenergética, o sea, toda mi primera parte de formación fue esta, y ahí empezó el descubrimiento de la importancia de trabajar también el cuerpo, ¿no? Cuando empecé esta formación y cuando diseñé esta formación, invité a Nora a que llevara una parte también corporal y yo no sabía que iba a ser tan importante. O sea, me di cuenta desde el primer grupo, desde el primer trabajo que se hizo en la recogida del primer módulo, ¿sabes? Como de que no solo el trabajo corporal es importante, es imprescindible. Y además, cuando estamos trabajando con algo que traemos desde el inicio, ni siquiera desde el inicio de nuestra vida, desde el inicio.
¿vale? Entonces ahí ahora sí que te la dejo. Ahora, cuéntanos. Y bueno, me alegra mucho escuchar las palabras de Concha, porque bueno, es verdad que también todo el proceso ha sido muy bonito para nosotras. Y para mí, bueno, es sistémico en sí, igual que Concha ha explicado antes como las bases de la sistémica, no solo en el sistema familiar, sino la vida se organiza en sistemas. Lo mismo que en mi cuerpo está el sistema musculoesquelético, cardiovascular, sistema nervioso, es el movimiento organizativo de la vida. Entonces, bueno, para mí es imprescindible también, como bien dice Concha, ¿no? Porque todo el trabajo corporal me permite además todo el tiempo estar tocando como los tres centros, ¿no? El cognitivo, el emocional y el visceral o intuitivo. Todos mis cuerpos, todos mis centros están siendo tocados a la vez y eso permite que la información cale en diferentes niveles también, no solo en el cognitivo. Y tocar todos los centros a la vez, ya eso permite que empiece a desplegarse un efecto sanador. O sea, es generador de sentido, integrador. Y todo eso, todo lo que es integrador, que lleva hacia la unidad, es sanador. Lo mismo que en la sistémica, cuando empiezo a abordar la información que traigo o que está inconclusa en el sistema, el movimiento que permite resolver es el movimiento que dice sí a la unidad de la vida. Eso es en lo profundo lo que creo que resulta liberador y sanador. Entonces, el trabajo somático me permite toda la información que voy recibiendo en lo sistémico a nivel cognitivo y también cuando hacemos movimientos sistémicos, me permite empezar a abrir rutas cognitivas y corporales hacia todo eso nuevo emergente, a la vez que me permite integrarlo y asimilarlo a través del reconocimiento de la sensación y de la vivencia. Entonces, para mí no solo es profundamente complementario, es que es imprescindible. De hecho, todo nuestro paradigma patriarcal en el que vivimos y del que venimos ha privilegiado como todo el aspecto cognitivo racional en detrimento de la otra parte. Y a mí me gusta, últimamente es una metáfora que se me ha ocurrido y es lo mismo que en sistémica, en la tríada básica, yo necesito lo masculino y lo femenino, el padre y la madre, o la medicina tradicional china lo explicaría el cielo y la tierra, también necesito lo cognitivo y lo visceral y lo emocional en el medio. Necesito mis dos raíces, mis dos patas y también creo que bueno, todo va en esa dirección también, algo que hasta ahora no había sido ni utilizado ni visibilizado y estamos en un movimiento de conciencia planetaria en esa dirección, de integrar esa parte que hasta ahora ha sido un poco exiliada. Y esto en sí ya es sistémico también, como incluir lo que estaba exiliado o lo que no tenía mirada o lo que no tenía un buen lugar. Muy bueno. Además, si te das cuenta en la civilización judeocristiana de la que venimos y la que es toda nuestra referencia familiar, religiosa, social, el cuerpo estaba prohibido, el cuerpo era pecado, el cuerpo es tabú. Entonces, es absolutamente imprescindible identificarnos como los seres completos que somos. Y esta es otra de las cuestiones que la sistémica también como ofrece, como todos los abordajes humanistas, que son los 4 centros. Es el físico, es el emocional, es el mental y es el transpersonal. Somos todo. Entonces, bueno, yo creo que con la sistémica
con integración corporal lo que estamos intentando es eso, es como del mirar a todo lo que es, todo lo que somos. lo visible y lo invisible. Claro. Bueno, y para mí, el transpersonal, que no lo he nombrado, no lo he explicitado, está en lo somático, porque está en la célula. Y entonces, también como todo el trabajo corporal y somático, lo que me permite es empezar a manejar el lenguaje de la vida, que es el tacto y el movimiento. ¿Sí? Como a nivel uterino, cuando todavía somos una mórula, el tacto es lo que, el contacto va generando movimiento, que genera nuevos contactos, que genera movimiento y ayuda a organizar el espacio que soy y el ser humano en el que me voy a convertir. Entonces, trabajar desde el tacto y el movimiento me permite empezar a manejar el lenguaje de la vida, que no es cognitivo, porque es mucho más antiguo. ¿Sí? Es como poder apoyarme en la sabiduría profunda de la vida, en mí. Biología, ¿no? Y cómo... Poder apoyarme en mi biología y en la sabiduría que está en la célula, y esto vuelve a ser sistémico, porque a nivel de orden, la sabiduría que está en la célula es muy anterior al sistema nervioso, neocortes, cognitivo, racional, hemisferio izquierdo. Entonces vuelve a ser un movimiento sistémico. Biodinámica craniosacral es una de las cosas que tú manejas. Exacto. claro, la biología es que podemos abordar el cuerpo mucho mejor desde ahí, desde el inicio. Entonces vamos ahí más que a cómo estamos ahora, ¿no? Corazón ahora está aquí, pero estuvo aquí, trabajamos aquí. Eso Es maravilloso. Claro, entonces nos permite, como el trabajo corporal, nos permite todo el rato hacer esta danza entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Que lo que estaba inconsciente toca lo consciente, genera un movimiento y así hasta el infinito. Y además, perdona, y esta Sí. es la base del trabajo sistémico cuando lo llevamos a la práctica. Cuando trabajamos constelaciones familiares, cuando hacemos movimientos sistémicos o cuando estamos en la escucha al otro, sea a través de la escucha en camilla, la escucha en sala, la escucha en el sillón de enfrente, lo que sea, es un trabajo que está todo el tiempo haciéndose y sintiéndose y viviéndose desde el inconsciente, ¿no? Entonces, por eso, además, en esta parte del iniciarnos en el paradigma sistémico, es como empezar a aprender todo este lenguaje, es fundamental el trabajo Y somático. entonces, ¿cómo se plantearía esta propuesta? Para que bueno, pues las personas que puedan estar interesadas, ¿no? en hacer este recorrido sepan, ¿no? Esta propuesta formativa de iniciación a la sistémica sería toda una base teórica de lo que es el paradigma sistémico y un trabajo con el origen, con mi propio origen, tanto con el árbol genealógico como con todo un trabajo vivencial que me lleva a primer vínculo con la madre, la salida al mundo con el padre, proceso de individuación, adolescencia y tal, y es como me coloco yo como hijo adulto en la vida. Esta sería la parte vivencial y después eso es como todo el trabajo de la integración de todo esto en el cuerpo. Y el aprendizaje es como empezar a manejar este lenguaje mediante propuestas que hacemos, mediante ejercicios, es como empezar a manejar este lenguaje sistémico. Es cómo identifico yo la información. Sistémica se habla mucho como del campo, toda la información está en el campo, entramos en el campo cada vez que trabajamos. Entonces, en esta propuesta que hacemos formativa,
es empezar a identificar a este lenguaje. Es un lenguaje nuevo. Claro. Es un lenguaje que tiene mucho de otros muchos lenguajes terapéuticos. Por supuesto, tiene muchísimo de lectura corporal, por supuesto, tiene mucho de bioenergética, de la hipnosis ericksoniana, que se dicen muchas frases, en una especie de semitrances, que sería muy parecido a la hipnosis ericksoniana. Tiene muchísimo de dinámicas grupales, de psicodrama, el psicodrama de Moreno. O sea, son muchos abordajes terapéuticos que nos llevan a trabajar de esta manera en la sistémica, en lo que son las constelaciones familiares o los movimientos sistémicos, que son como pequeños, no es una constelación completa, es pequeños movimientos muy interesantes para poder trabajar en procesos terapéuticos, poder trabajar y poder utilizar en el proceso individual, en la sesión de terapia con el otro, en cualquier proceso grupal, grupo terapéutico que tengas, que en un momento determinado es como hacer pequeños movimientos donde el propio paciente identifica la información que sea a través de su propio sentir, de su propia experiencia sobre cualquier cuestión concreta, ¿no? Entonces, esta iniciación a la sistémica de una manera formativa sería como el empezar a reconocer todo este lenguaje, para poder manejar, sentar como las bases, como cuando vamos a un país que se habla una lengua distinta y nos hacemos como ese primer vocabulario de las no sé cuántas palabras son, pero imagínate las 1000 primeras palabras para poder comunicarme con los demás, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que como el lenguaje en realidad es un lenguaje que ya tenemos todos, es redescubrirlo. Sí, o vuelve a ser como volver a reconocer tacto y movimiento como nuestro primer lenguaje, porque hay como una tendencia a considerar lenguaje solo como lo que es verbal, así rápido, ¿no? Pero es nuestro primer lenguaje y el lenguaje que utiliza la vida para organizarse en sistemas, no solo en nuestro cuerpo, sino en cualquier ecosistema, animal, vegetal, es el tacto y el movimiento. Entonces también es, como dice Concha, es como sentar las bases para volver y luego ir haciendo músculo, porque si es un lenguaje que no he practicado, necesito hacer músculo, necesito repetir para ir generando los recorridos neuronales, entrenar la escucha, piel adentro, piel afuera, el campo, bueno, todo eso necesita un entrenamiento que necesita un cierto número de repeticiones para instalarse. Y estos serán 6 seminarios y después ya se podrá acceder a ya una formación avanzada, ¿no? Sí, esa sería la idea. Una profundización. Una profundización, digamos, como tanto en el recorrido personal, en lo vivencial, como en la teoría sistémica, ¿no? Para poder, quien esté interesado, que pueda continuar en toda esta formación. ¿Hacia quién está dedicado? A todos los que trabajan con personas, así de amplio, porque en realidad es para todos los que trabajamos con personas. Y que estamos hablando de terapeutas, pero también estamos hablando de educadores, de personas que trabajan en el ámbito de la salud, salud física, psíquica y emocional, educación, todo lo que es la escuela
y demás, como los procesos formativos para las personas que trabajan, por supuesto, en el ámbito de la ayuda, en el ámbito terapéutico, y también para todos los que trabajan en lo social. Pero te diría que también hay muchas veces que no trabajamos en lo que llamamos el ámbito de la ayuda, pero estamos todo el tiempo trabajando con personas. Entonces, realmente el poder conocerme cada vez más y también aprender a escuchar y conocer al otro cada vez más, me permite una comunicación mucho más rica. Limpia, ¿no? Y eso implica desarrollarme más y mejor como ser humano. Qué maravilla. Vale, sí, te puedo asegurar que acabamos de iniciar el sexto grupo ya de formación y es muy interesante. O sea, yo te puedo decir que está siendo muy interesante para nosotras. Mucho, pero cuando está siendo tan interesante para quien lo da, en realidad es porque está siendo muy interesante para quien lo recibe también. Claramente. Y se produce además, como siempre hablamos, ¿no? Como de cada grupo viene con lo aprendido del anterior. Entonces, a nosotras nos implica que es un reto constante porque es como cada grupo nos hace como desarrollarnos más, actualizarnos más, yo por lo menos. Entonces sé que si sale adelante va a ser un buen trabajo para todos.